on the screen. 1 Corinthians 3, 1-15. En 1 Corintios capítulo 3, del 1 al 15. 1 Corinthians 3, 1-15. Voy a leer el pasaje y usted vaya viendo ahí con la vista. He's going to read the passage. You guys can follow along. And afterwards, I'm going to read it in English. Muy bien, ahí lo tenemos entonces. Dice el pasaje, primera carta a los Corintios capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni soy capaces todavía, porque aún soy carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no soy carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, no soy carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que si ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarascas, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. We're going to go ahead and read it in English right now. If y'all would follow along, again, 1 Corinthians 3, we're going to read 1-15. Let's go ahead and read it. And I, brothers and sisters, could not speak to you as spiritual people, but only as fleshly, as to infants in Christ. I gave you milk to drink, and not solid food, for you were not yet able to receive it. But even now you are not yet able, for you are still fleshly. For since there is jealousy and strife among you, are you not fleshly? Are you not walking like mere men? For when one person says, I am of Paul, and another, I am of Apollos, are you not mere men? What then is Apollos, and what is Paul? Servants through whom you believe, even as the Lord gave opportunity to each one. I planted, Apollos watered, but God was causing the growth. So that neither the one who plants nor the one who waters is anything, but God who causes the growth. Now the one who plants and the one who waters are one, but each will receive his own reward according to his own labor. For we are God's fellow workers. You are God's field, God's building. According to the grace of God, which was given to me, like a wise master builder, I laid a foundation, and another is building on it. But each person must be careful how he builds on it. For no one can lay a foundation other than the one who just laid, which is Jesus Christ. Now if anyone builds on the foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, or straw, each one's work will become evident, for the day will show it, because it is to be revealed with fire. And the fire itself tests the quality of each man's work. If anyone's work which he is built on remains, he will receive a reward. If anyone's work is burned up, he will suffer loss, but he himself will be saved, yet only so as through fire. Hermoso pasaje. Beautiful passage. ¿Quiénes somos nosotros? Dijo Pablo en este momento. ¿Quiénes somos nosotros? Dijo el apóstol Pablo. Who does Paul say that we are? Dice servidores. He says servants. Debemos saber en la obra de Dios, ¿verdad?, que somos servidores. Nosotros somos siervos del Señor. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere enseñar a través de este pasaje. Paul wants to teach through this passage that we need to understand the work of God and understand who we are, that we are servants. Ahora, cuando hablamos de servidores, ¿para qué? When we talk about servants, what are we serving? What are we serving for? Servidores, el medio por el cual la gente oye las buenas nuevas de salvación
y pueden crear o puedan creer en aquel que es el Salvador. Servants, the means by which people hear the good news of salvation can believe in the Savior. Los ángeles quisieran predicar el Evangelio, The angels could preach the gospel, pero ellos no pueden. but they can't. El Señor Jesucristo resucitado se encontró con Saulo de Tarso Jesus Christ, resurrected, reached out to Saul. Saulo dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Saul asked, Lord, what do you want me to do? Y el Señor le dijo, ve, que se te va a decir lo que tienes que hacer. The Lord told him, go, I'll tell you what you need to do. Y Ananías le predicó el Evangelio. And Ananias preached the gospel to him. Entonces podemos ver que el Evangelio somos nosotros los que debemos llevar el Evangelio. So we can see that we are the ones who need to bring the gospel. Tenemos el privilegio de llevar las buenas nuevas de salvación. We have the privilege to bring the blessing of the gospel. Y Pablo entendió esto, So Paul understood that, y Pablo va a hablar a los hermanos de esto. and Paul is going to speak to the brothers about this. Y dice, Pablo, ¿quiénes somos nosotros? And Paul says, who are we? Solamente somos el medio por el cual ustedes escucharon el Evangelio. We are only the way that you all heard the gospel. Nosotros somos el medio por el cual llegó el Evangelio a ustedes. We are the means by which the gospel arrived to you. Y entonces tenemos esto. Ser servidores es fruto de lo que el Señor quiso concederme, el privilegio de Dios. A cada uno le da la misión según su voluntad. No todos haremos lo mismo, pero somos el medio que Dios quiere usar. Being servants is the fruit of what the Lord wanted to grant us, a privilege of God. He gives each one the mission according to His will. We will not all do the same, but we are the means that God wants to use. ¿Te has puesto a pensar alguna vez que Dios te está dando el privilegio de servirle a Él? Have you stopped and thought at one point, God is giving me the privilege of serving Him? Los ángeles sirven a Dios en los cielos. The angels serve God in heaven. Los ángeles cumplen la voluntad de Dios. The angels accomplish the will of God. Pero nosotros podemos cumplir la voluntad de Dios predicando el Evangelio. But we can accomplish the will of God preaching the gospel. Y eso es un privilegio. And that's a privilege. Y ahí nos enseña que Dios quiso que nosotros podamos ser útiles en su obra. And this teaches us that Christ wanted us to be useful in His mission of preaching the gospel. Porque es el medio por el cual la gente va a oír el mensaje de las buenas nuevas. Because we are going to be the method that He uses. Y sería muy bueno que usted pensara de esta manera, Dios me quiere usar. So it would be good for you guys to think in this way. ¿Lo puedes God decir en wants esta to mañana? ¿Tú lo puedes decir en esta mañana? You can say that this morning. Dios quiere usar. God wants to use you. Servir al Señor es un privilegio. To serve the Lord is a privilege. Y el Señor da conforme a su voluntad a cada uno. And God gives. No todos podemos hacer lo mismo. We can't all do the same thing. God gives a specific will to each one of us. A mí me dio la oportunidad, el privilegio de servir aquí. To me, God has given the privilege to serve as a pastor here at this church. Y el Señor te estará dando la oportunidad a ti de servir donde Él quiere usarte. And God is giving each of you the privilege to serve where He wants to use you. No somos lo más importante, Nobody's more important than another, pero Dios quiere usarnos. but God wants to use us. Y por eso decimos que Pablo dice que somos siervos del Señor. And that's why Paul says that we are servants of God. Los términos plantar y regar, las dos cosas son importantes, The terms planting and watering are both very important. pero lo más importante es quién da crecimiento, y ese es Dios. The more important part is who gives growth. That's God. Pablo dice que él plantó Paul says that he planted y que Apolo regó, and Apollos watered, pero ambos son iguales delante del Señor, but both of them are the same in front of the Lord. son siervos. They're servants. Pero lo más importante But the more important part is es que solo con Dios podemos hacer una obra que crezca. only with God can we do a work that actually grows. Solo con Dios podemos hacer la obra de Dios para que crezca. Only through God can we do work that actually honors Him. Y entonces nosotros tenemos que darle la gloria al Señor. So we have to give glory to God. No nos podemos gloriar
de ser plantadores y regadores. We can't find glory in being planters or waterers. Gloriémonos en que el Señor, cuando Él da el crecimiento, entonces la obra avanza. We see glory and give glory to Him when we see that His work is growing, He's growing, and He's empowering it. Si el Señor no da el crecimiento, nada permanece. If the Lord doesn't give growth, nothing lasts. Puede ser emoción, It could be emotion, pero no algo permanente. but not something permanent. Cuando predicamos la palabra, When we preach the word, cuando regamos la palabra, when we spread the word, exactamente, Dios hace la obra God does the work. y entonces la obra crece. And that is why the word grows and produces. Es probable que muchos decían que la obra crecía por ellos mismos. A lot of people could say, like, hey, this work has prospered because of me, because of what I've done. Pero digan conmigo, ¿qué somos nosotros? But say with me, ¿Qué who somos? are we? Or answer the question, who are we? Servidores. Servants. ¿Y quién hace el milagro del crecimiento? So who does the work of growth? Entonces, ¿de qué manera tenemos que hacer la obra? Lo vamos a ver ahora. So what way can we do this work? We're going to look now. Hay dos pasajes, no los vamos a buscar, solo los menciono. There's two passages I'm going to mention. We don't have to go look for them. We're going to talk about En Hechos capítulo 18, 4 al 11, Pablo plantó. in Acts 18, 4 through 11, Paul planted. Y en Hechos capítulo 18, 24 al 19, 1, Apolo regó. And in Acts 18, 24 through, Pablo estuvo 1 año y 6 meses predicando la palabra Paul spread the word. en Corinto. He took a lot of time in Corinth spreading the gospel. Y luego vino Apolo y siguió predicando la palabra. And afterwards, Apollos came and continued preaching the word. Le hago una pregunta So I'm going to ask you a question. de estos dos personajes. Between these two people, ¿Qué es lo más importante? which is more important? ¿Mm? Bueno, lo más importante es que Pablo puede escribir a una iglesia que Dios hizo crecer. The more important part is that God allowed Paul to work in a church that God allowed to grow. ¿Entiende eso? You guys get that? Y esa es la importancia de entender que la obra de Dios es de Dios. So it's very important to understand that the work of God grows because of Him. Y que nosotros plantemos, nosotros reguemos, pero el crecimiento lo da Dios. We plant, we water, but God gives the growth. El crecimiento lo ha dado Dios. Esto me lleva a pensar correctamente. Understanding that God gives the growth will help me to think clearly Y a depender del poder de Dios. and to depend on the power of God. En Romanos capítulo 1, versículo 16, In Romans 1:16, buscamos ahí Romanos capítulo 1, versículo 16. check it out real quick. I have here, razón. Oh, we got it. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. For I'm not ashamed of the gospel, for it is the power of God to salvation to everyone who believes, the Jew first and also the Greek. Cuando yo tengo un pensamiento correcto When I have a correct thought y una actitud correcta, and a correct attitude, voy a entender que lejos del Señor no voy a poder hacer nada. I will understand that far from God I will not be able to do anything. Pero cuando yo tengo el pensamiento correcto y una actitud correcta, But when I have a correct thought about it and a correct attitude, yo voy a ir a predicar el Evangelio porque sé lo que voy a predicar. I will then be able to go and preach the gospel because I will understand what I'm preaching. Y lo que voy a predicar es el Evangelio poderoso de Dios, And what I'm going to preach is the powerful gospel of God. que por la obra del Espíritu Santo va a crecer esa semilla. That by the work of the Holy Spirit, the seed will grow. Por eso debo entender, estamos en la obra de Dios, pero no estamos solos. So that we need to understand that we are in the work of God and we're not alone. Y Él nos lleva para poder predicar el Evangelio. He brings us to where we need to be to preach the gospel. ¿Usted sabe qué tiene que pasar para que una persona conozca a Cristo? Do you guys know what needs to happen in order for a person to come to know Christ? Número uno, Number one, que el Espíritu Santo that the Spirit of God lo pueda convencer would convince them pecado, of sin, de justicia justice, y de juicio. and of judgment.
La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Por eso que nosotros tenemos algo extraordinario en nuestras manos. So for that reason, we understand that we have something very important in our hands. Es el Evangelio de Jesucristo. It's the gospel of Jesus Christ. Y Él promete estar con nosotros cuando predicamos el Evangelio. And he promises to be with us when we preach the gospel. No confiemos en nosotros, We don't trust in en ourselves, nuestra forma de hablar in our form of speech, o en nuestros argumentos. or in our arguments. Confiemos en el poder del Evangelio. We trust in the power of the gospel. Y eso es para que si no te animas a ir a predicar, si no tienes coraje o valentía para ir a predicar, So if you're not encouraged, if you're not excited, if you're not ready to go share the gospel, recuerda que lo más poderoso es el Evangelio. remember that the power that you bring is the gospel itself. Y que el Señor prometió que cuando tú abras tu boca, el Espíritu Santo pondrá palabras en tu boca. And that God promises when you open your mouth, God will put words there. Así que ve con la esperanza So go with hope de que el Señor está contigo, that the Lord is with you, de que el Señor hará crecer la semilla que tú plantes that God will grow the seed that you plant, y de que Dios hará crecer la obra. and God will continue to grow the work. En Juan capítulo 15, versículo 5, In John 5, vamos a leer ahí, we're going to read here. dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. He says here, I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. Esta es la clave del éxito en el ministerio. Clave. La key, the key. So understanding this is the key to doing effective ministry. Sí. O lo más importante de entender en el ministerio And this is the most important thing to understand when you're doing ministry, es la comunión con Dios. is the communion with God. Cuando nosotros permanecemos en Él, When we're with Him, we can continue. lo que hacemos Dios lo hace crecer. And what we do, God will cause to grow. El versículo dice, separado de Él nada podemos hacer. The verse says, "For apart from me, you can do nothing." Si estoy separado de Dios, las almas no se salvan. If I'm apart from God, souls don't get saved. Si estoy separado de Dios, la obra no crece. If I'm apart from God, the work doesn't grow. Porque separado de Dios nada puedo hacer. Because separate from God, no one can do this work. Y para poder dar tú las buenas nuevas, And to give you the buenas nuevas, the gospel, gospel, necesitas primero haber creído en el Evangelio. we need to understand the power of the gospel. ¿Tú has creído en el Evangelio? So if each of you believed in the gospel, Si yo te preguntara en el día de hoy, si tú murieras, ¿dónde vas? ¿Tienes una respuesta bíblica? so if I ask you today, if you know where you're going when you die, do you have a biblical Si yo response? te preguntara, ¿tú estás 100% seguro que vas al cielo? So if I ask you today, are you 100% sure that you're going to heaven? Si tu respuesta es sí, If your answer is yes, entonces tú estás listo para llevar el mensaje de salvación. in that case, you're ready to bring the Y si message. quieres ver crecer la obra de Dios, And if you want to see the work of God grow, tienes que permanecer en aquel que te salvó. you have to continue in Him that saved you. Y tienes que hacer toda la obra en el poder del Espíritu Santo. And you have to do all of the work in the power of the Holy Spirit. ¿Entendemos eso? Got it? Seguimos. El servidor tiene que reconocer algunas cosas importantes. Servants need to recognize a few things. Lo primero, la obra es de Dios y la hacemos dependiendo de Él. The work is of God, and we do it depending on Him. En segundo lugar, somos siervos. In the second place, we are His servants. En tercer lugar, el crecimiento lo da Dios. In the third, growth is given by God. En cuarto lugar, es un privilegio servir. In the fourth, it's a privilege to serve Him. Pero Dios nos pide fidelidad. God asks us to be faithful. Dice ahí en 1 Corintios capítulo 4:2. It says here in 1 Corinthians 4, verse 2, Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. in this case, moreover, it is required of stewards that one be found trustworthy. Lo que el Señor quiere es que tú puedas ser fiel a su obra. What the Lord wants is for you to be faithful to His work. Fiel al Señor, fiel a su obra. Faithful to Him, faithful to His work.
Y si Dios te ha dado algo en que tú puedas servirle a Él, If God has given you something in which you can serve, el Señor demanda fidelidad. the Lord requires faithfulness. ¿Qué estás haciendo hoy día en tu iglesia para el Señor? So the question is, what are each of you doing in your own church to serve the Lord? Te voy a dar unos segundos para que pienses. I'm going to give you a few seconds to think. ¿Qué estás haciendo tú para Dios hoy? What are you doing for the Lord today? Si algo estás haciendo para Dios hoy, If there's something that you're doing for the Lord today, el Señor quiere fidelidad. the Lord requires faithfulness. ¿Y cómo sabemos si estamos siendo fieles? So how do we know that we're being faithful? Si estamos sirviendo hoy, mañana, pasado y siempre. If we're serving today, tomorrow, in the past, and continuing in it forever. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. That's what God wants from us. ¿Y sabes algo interesante? You know something interesting? ¿Cuándo se va a medir la fidelidad? How are you going? What's the measure of faithfulness? No cada vez que prediques el Evangelio. It's not just every time you preach the gospel. No cada mes que pase. It's not just each month that goes by. La fidelidad se medirá en la presencia del Señor. Your faithfulness is measured by the presence of the Lord. Cuando estemos en su presencia. When we get face to face with Him. ¿Se acuerdan de aquella famosa frase? Remember this famous phrase? Bien, buen siervo fiel. Well Sobre poco has done, sido good and fiel. faithful servant. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. With a little you've been faithful, so I will give you much. ¿Cuándo será esa frase? ¿Cuándo pasará? ¿Cuándo el Señor dirá esa frase? When will the Lord say that? Cuando estemos en su presencia. When we're face to face with Him. Seguimos con la otra. We're going to continue. Hay que servir en obediencia bajo sus demandas. We must serve in obedience under His demands. Por ejemplo, una de las demandas de Dios So, for example, one of the demands of God es que nos apartemos del pecado, is that we keep ourselves from sin, que nos apartemos de las cosas pecaminosas de este mundo. that we leave the things of the world that are sin. ¿Cómo se llama eso? What is that called? ¿Cómo se llama? Santidad. Santidad. Holiness. Así se llama, santidad. Y Dios quiere que seamos santos. God wants us to be holy. ¿Recuerda cómo lo dice Pedro? Remember what Paul says. Sé santo porque yo soy santo. Be holy because I am holy. Sorry, Peter. Otra de las cosas para recordar, sus obras serán probadas. Another thing to Nuestras remember, obras serán probadas. your works will be tested. Por último, puede ser premiado o recibir pérdida. And in the last place, we can be rewarded or receive loss. Si tú eres siervo del Señor, tú tienes que saber estas cosas. If you're a servant of the Lord, you need to understand these things. Porque es sumamente importante para ti y para mí. They're very, very important for you Para tener una actitud correcta. to have a correct attitude Para no desanimarnos cuando alguien no acepta al Señor. so that we don't get discouraged when somebody doesn't accept Christ. Sabiendo que el que da crecimiento a la palabra es Dios, no nosotros. Understanding that the one who gives growth to the word is God and not us. Entonces, cuando visites una casa o un vecino So you visit a house or a neighbor o un familiar or somebody in your family y le prediques la palabra de and Dios you preach the word to them y no reciba al Señor, and they don't receive it, recuerda, es la obra de Dios. remember it's the word of God. Y es Dios quien la puede hacer crecer. And it's God who can make it grow. Sigue a otra casa, sigue a otro vecino, sigue a otro amigo Go to another house, go to another neighbor, go to another friend, y sigue predicando la palabra. and continue to preach the word. Planta, riega Plant and water, y Dios dará el crecimiento. and God will give the growth. No nos desanimemos, Don't get discouraged. sigamos adelante, We continue forward porque Dios hará su obra. because God does His work. Después habla de cómo edificar sobre un fundamento. We're going to talk about how to build. Pablo, como perito arquitecto, puso un fundamento. Paul, like a master builder, put a foundation. Ahorita vamos a hablar del fundamento. Now we're going to talk about what is this foundation. Pero ¿cuáles son los materiales que es posible edificar? So what materials do you need in order to build? Ahí el versículo habla de oro, plata, piedras preciosas, In the verse we're looking at, it talks about que son materiales de calidad. gold, silver, precious stones.
De menos calidad es la madera, el heno y la hojarasca. And the things that are not of quality are wood, hay, or straw. Entonces, lo importante es saber de que tú como siervo tienes que edificar. So it's good to understand with what things you as a servant need to build. El apóstol toma este ejemplo de la edificación de un edificio para hacernos ver cómo se edifica la iglesia. So Paul gives us in this passage an example of constructing a building, and this is how he uses this as an example to explain to us how to build on the foundation that is Christ. Y lo primero que se pone en una edificación, ¿qué es? So the first thing you put when you're constructing something, what do you lay? En español, la zapata, ¿verdad? No sé en inglés. A foundation. Foundation, ¿verdad? Si el fundamento es bueno, If the foundation is good, la casa puede permanecer. the house will Pero not si el fall down. fundamento es malo, But if the foundation is se bad, puede caer. it can fall. ¿Recuerdan cuando en los evangelios habla de construir sobre la roca? Remember when the Gospels talk about the house that is built on the rock? Otros edifican sobre la arena. Others are built on sand. ¿Cuál de esas dos es permanente? Which of the two is going to last? Los que edifican sobre la roca. The one that's made on the rock. Aquí Pablo usa ese ejemplo Here, Paul uses this example, y habla de que él ya puso el fundamento. and he says that he already laid a foundation. Y entonces hablamos del fundamento. So we're going to talk about the foundation. ¿Cuál es la calidad del fundamento? What's the quality of the foundation? Vamos a ver. Let's see. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Verse 4:15. Busquemos en las escrituras. Edificar sobre Cristo como el fundamento. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Dice el versículo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebrews 4:15 says, "For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet he did not sin." Ya nuestro fundamento fue probado So our foundation has already been tested, y se halló que es excelente fundamento. and it's proven that it is an excellent foundation. Dice que el Señor Jesucristo fue probado en todo. The Bible says that God was tested in everything. Cuando Satanás vino, ahí en los evangelios nos enseña, 3 veces vino a tentar al Señor. The Gospels show us 3 times that Satan came to tempt Christ, Pero Hebreos dice, tentado en todo, but Hebrews says, tempted in everything, pero sin pecado. he did not sin. El único fundamento de una vida cristiana, de una fe cristiana, The only foundation in the Christian life and the Christian faith de la iglesia, como lo menciona las Escrituras, in the church, like the Bible talks about, es aquel que es sin pecado, is the one who is without sin. el Señor Jesucristo. It's the Lord Jesus. Él es santo. He is holy. Él fue tentado, pero demostró que Él es santo. He was tempted, but he showed that he is holy. Y no hay en este mundo ningún fundamento como el fundamento que es Cristo. There's no foundation in this world like the foundation that is Algunos Jesus ponen Christ. su fundamento a hombres pecadores igual que yo. A lot of people make their foundation sinful men like you and me. Otros ponen fundamento a instituciones Others put foundations of institutions guiadas por personas pecadoras igual que yo. guided by sinful humans just like me. Pero nosotros hemos decidido poner al único fundamento que es sin pecado, But us as Christians have decided to que es make santo, our foundation que es eterno, Jesus Christ, who que is se holy entregó por nosotros. and eternal. Como dice Hebreos capítulo 1, versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Hebrews 1:14 says, "For by one sacrifice he is made perfect forever those who are being made holy." Los sacerdotes del Antiguo Testamento todos los años tenían que sacrificar. The leaders in the Old Testament,
tenían que sacrificar. Oh, so the people of the Old Testament, they had to make sacrifices. Y una vez al año entraban al lugar santísimo a llevar la sangre de animales inocentes. One time per year, they would enter the Holy of Holies, and they would have to provide the blood of an animal. Y constantemente tenían que seguir sacrificando. And they constantly had to continue sacrificing. Pero el Hijo de Dios vino a este mundo, But the Son of God came to this world, murió en la cruz del Calvario, died on the cross, se sacrificó por nosotros sacrificed himself for us, para derramar su sangre preciosa, and he gave his precious blood para limpiar nuestros pecados, para perdonarnos y darnos vida eterna. and to forgive us and to give us eternal life. Y con un solo sacrificio With just one sacrifice, logró para nosotros he did for all of us. el perdón de pecados, He gave to all of us the lavar forgiveness of nuestro sins. corazón con su sangre preciosa. He cleaned our hearts with his precious blood. Y al ser resucitado nos dio la vida eterna. And when he raised from the dead, he proved that we have eternal life. Ese es el fundamento de nuestra iglesia. This is the foundation of our church. El Hijo de Dios que vino a este mundo, The Son of God that came to this que world, murió por nosotros, that died for us, siendo santo, being holy, que pagó por nuestros pecados, paid for our sins, para que nosotros hoy podamos tener salvación. so that we could have salvation. Y Pablo dijo, And Paul said, yo puse ya el fundamento. I already laid this foundation. Nadie más puede poner otro fundamento. Nobody else can lay another No foundation. existe otro fundamento, Another foundation doesn't exist. solo la persona de Cristo. Only the person of Jesus Christ. Hacemos una pregunta. Let's ask a question. ¿Cuál es el fundamento de tu vida? What is the foundation of your life? ¿En qué tú fundamentas tu fe? In what do you found your faith? ¿En qué fundamenta tu esperanza hacia la eternidad? Where does your hope come from for eternity? Debe ser en la persona de Cristo. It needs to be in the person of Jesus Christ. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. He is the only mediator between God and man. Él es el único que tiene un nombre por sobre todo nombre. He is the only one who has a name above every name. Como dice Hechos capítulo 4, As Acts 4 says, versículo 12. verse 12. Búsquelo por favor y presta atención. Check it out, please. Hechos capítulo 4, Acts versículo 4. 12. Verse 12. Dice el versículo Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vuelvo a leerlo. Dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. So Acts 4, verse 12, in the Hebrew 12, says, and there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven that has been given among mankind by which we must be saved. Second time, and there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven that has been given among mankind by which we must be saved. No hay otro nombre donde la humanidad There pueda ser is salva. no other name by which humanity can be saved. No importa el país del mundo, no importa la sociedad en la que estés viviendo, It doesn't matter what country, what society you're in. solo hay un nombre donde tú y yo podemos ser salvos. There is only one name by which we can be saved. Es en el nombre de Jesús. It's in the name of Jesus. Porque fue el único que murió por ti en la cruz del Calvario. Because he was the only one that died on the cross. Fue el único que fue sepultado y resucitó. He was the only one that was buried and rose again. Y es el único que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. And he's the only one that's in front of the Father interceding for us. Así que Él quiere que tú seas salvo. So he wants each of us to be saved. ¿Se dan cuenta por qué Pablo puso ese fundamento? So notice why Paul says that he laid this foundation. Porque ese fundamento es único, Because it is the only foundation that could be. es perfecto. It's perfect. Y ese fundamento maravilloso tú lo necesitas en tu vida. And this marvelous foundation you need in your life. Por eso hablamos de la excelencia que perdura. So that's why we're talking about the excellence that lasts. Porque el fundamento es excelente y perdura.
dura por siempre. Because the foundation is excellent and lasts forever. Porque lo que nosotros debemos edificar sobre ese fundamento debe ser excelente y permanente. And what each of us have the responsibility to build on top of this foundation is excellence and work that lasts. En Romanos 5:8 In Romans 5:8, está ahí en la pantalla. it's- Mas Dios muestra su amor para con nosotros y siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. But God demonstrates His love for us, and while we're still sinners, Christ died for us. Y cuando vemos que Cristo murió por nosotros, And when we see that God died for us, or Christ died for us, ¿lo crees? do you believe it? Cristo murió por ti. Christ died for you, Y Él hizo el sacrificio completo. and He made a complete sacrifice. En este pasaje podemos ver algunas cosas que voy a leer. In this passage, we're going to see a few things that we're going to read. Cuando hablamos de la excelencia que perdura. When we talk about the excellence that lasts. En primer lugar, In the first place, la calidad del edificio the quality of the building que construimos. that we build. El fundamento es el eterno Dios. The foundation is the eternal God. Y lo que edificamos sobre ese fundamento And what we debe build on ser top of that oro, foundation plata y piedra preciosa. Es decir, obras que glorifiquen a Dios. needs to be gold, silver, or precious stones. And Vemos- that's to say, work that glorifies God. También vemos la calidad de los constructores. We also see the quality of the builders. Tienen que ser fieles. They have to be faithful. ¿Somos fieles? Are you faithful? Vemos la calidad de la construcción. We see the quality of the construction. Puede descender lluvias, vientos y siempre estará de pie. It could endure wind, rain, and always be there standing. Vemos la calidad del material. We see the quality of the materials. El eterno Dios como fundamento. The eternal God as a foundation. Y el oro, plata y piedra preciosa. And the gold, silver, and precious stones on top. Así que en todo lo que vemos está la excelencia. So everything we see here, we see excellence. La obra de Dios requiere excelencia, The work of God requires excellence. porque el fundamento es excelente, Because the foundation is excellent. que nos ha dado la salvación. That has given us the salvation, Que podemos construir una vida firme, on which we can build a que life that's pueda firm, disfrutar la vida abundante que el Señor promete in which we can enjoy the life abundant that God gives. y que perdura y va más allá de la muerte. And on this foundation, we can last and we can live eternally. Y que estaremos con el Señor por siempre. And we can be with the Lord forever. La pregunta es, ¿ya tú tienes a Cristo en tu corazón? The question is, you already have Christ in your heart. ¿Cuál es el fundamento de tu vida? What is the foundation of your life? ¿Es Cristo? Is it Christ? ¿Es el Hijo de Dios Salvador? ¿Ya tú lo recibiste como tu Salvador? Is it the Son of God? Have you already accepted Him as the Lord of your life? Y si ya lo recibiste, And if you've already received Him, ¿te has dado cuenta que tú eres un siervo de Dios? have you understood well that you're a servant of God? Que tiene que pensar So you have to think en servir, about service, construir, building, cómo construir how to build, para que Dios se lleve la gloria. so that the glory is brought to the Lord. Podemos cerrar nuestros ojos para hablar. We're going to close our eyes and pray. En primer lugar, quiero hablarte a ti, quizás que todavía no tienes a Cristo como tu Salvador. First, I want to talk to the ones of you who may not have already accepted Christ. En ningún otro hay salvación, In no other is there salvation. solo en el nombre de Jesús. Only in the name of Jesus. ¿Ya tú estás seguro que si hoy te toca partir de este mundo vas a ir al cielo? Are you sure today that if you were to leave this world, that you would go to heaven? ¿Ya arreglaste tus cuentas con Dios? Have you already fixed your account with the Lord? ¿Ya le pediste perdón al Señor por tus pecados? Have you already asked Him forgiveness for your sins? Si todavía no lo has hecho, hoy tienes la oportunidad. If you've not done it yet, today you have the opportunity. Habla con el Señor, Speak habla to con el Him. Señor. Y dile ahí donde estás, Señor, te pido perdón por mis pecados. Tell Him where you are. Lord, please forgive me for my sins.
Reconozco que soy un pecador. I understand that I'm a sinner. Y hoy yo le abro la puerta de mi corazón a Cristo Today, I open the door of my heart to Christ como mi Salvador. as my Savior. Yo quiero que seas tú mi fundamento. I want you to be my foundation, Y yo quiero edificar sobre ese fundamento. but I want to build on that foundation. Así con los ojos cerrados. So, with everyone's eyes closed, Si usted hoy le pidió al Señor if you ask the Lord today que entre en su corazón, le perdone y le salve, to save you, ahí donde está, levante y baje su mano. Yo quiero orar por ti. there where you are, please raise your hand. I would like to pray for you. ¿Habrá alguien así en esta mañana? Is there anyone here today Que dijo, Señor, perdona mis pecados, límpiame, that has said, Lord, forgive me, yo te recibo como Salvador? I receive you as Savior? ¿Estás seguro de que si hoy te mueres vas al cielo? Are you sure that if you were to die today, that you are going? ¿Estás 100% seguro? Are you 100% sure? Si no es así, If it's not like that, este es el momento this is the moment de aceptar a Cristo como tu Salvador. to accept Christ as your Savior. Una vez más pregunto, ¿habrá alguien así en esta mañana? One more time, I'm going to ask, is there anyone like this Que dice, Señor, perdona mis pecados, that says, Lord, forgive sálvame. me, save me? Puedes levantar tu mano si tú lo hiciste hoy. Could ¿Hay you alguien así? raise your hand? Is there anyone? ¿Alguien más en esta mañana? ¿Alguien más? Is there anyone else this morning? Y a ti que ya eres cristiano, ya eres creyente, To you who's already a Christian, ¿estás haciendo la obra de Dios? are you doing the work of the Lord? ¿Cómo la estás haciendo? How are you doing it? ¿Dependiendo del Señor? Are you depending on the Lord? ¿Siguiendo las demandas del Señor? Are you following the mandates of the Lord? ¿Viviendo en santidad y en comunión? Are you living in holiness and communion with Him? Yo quisiera que tú puedas hacer un compromiso con el Señor. I would like to encourage you to make a promise with the Lord. Dar la excelencia para Dios. To give excellence to Him. Él se lo merece. Él se merece que le des la excelencia. That you commit to giving Him the excellence that you can. Si en esta mañana, allí con los ojos cerrados, estás dispuesto a hacer ese compromiso para ser excelente en la obra de Dios, I would like to ask this morning if you are willing to make this commitment to the Lord. yo te pido que te pongas de pie, I would like to ask you, with haciendo un everyone's eyes compromiso closed, con that you Dios. would stand up haciendo un compromiso con Dios. to, Si tú estás dispuesto a dar lo mejor para el Señor, if you're willing to give your best to the Lord, si estás dispuesto a dar la excelencia para el Señor, if you're willing to give your excellence to the Lord, ponte de pie, que juntos vamos a orar. stand up and together we're going to pray. This is compromise with God. Es un compromiso con Dios. Habla con el Señor allí en tu corazón. Speak with the Lord there in your heart. Dile, Señor, aquí estoy. Tell Him, Lord, here I am. Quiero dar lo mejor de mí I would like to give the best of myself para que tú me uses para tu gloria. so that you would use me for your work, Que la palabra de Cristo corra that the word of Christ would run y pueda alcanzar a muchos de los perdidos. and that it would save many of those who are lost. Aquí está mi vida, Señor. Here's my life, Lord. Mis pies están sobre el fundamento, My feet are on the que foundation es Cristo. that is Christ. Y quiero edificar And I want to build con materiales que perduren with materials that last para que tú te lleves la gloria. so that the glory is brought to you. Padre amado, te damos tantas gracias en esta mañana. Lord, we are very grateful to you today. Gracias por tu palabra, Señor. Thank you for your word. Gracias por hacernos entender que somos. Thank you for helping us to understand what we are. Te agradecemos por el privilegio de servirte, Señor. We praise you for the chance to serve you, Lord. Pero queremos mejorar en nuestro servicio. We want to make our service better. Queremos dar lo mejor, Señor. We want to give our best. Úsanos para tu gloria, Padre. Use us for your glory, Lord. Te damos las gracias por tu palabra. We give thanks for your word. En el nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Que el Señor bendiga su palabra. Muchas gracias.
have a special